Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempos Violentos aquí en las pantallas de Vía X. Amplias consecuencias y reacciones trajeron las declaraciones de la vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, anoche aquí en Tiempos Violentos. La ministra del Interior y la propia mesa directiva del partido se refirieron al asunto, tanto así que el partido envió a su propia vicepresidenta al Tribunal Supremo. Al parecer, las aguas están lejos de aquietarse en la centroizquierda. Y bueno, lo han dicho todos los especialistas en otra materia, el sistema carcelario chileno está al borde del colapso por varias razones, principalmente porque no cuenta con las plazas suficientes para toda la gente que los tribunales envían a la cárcel. De hecho, la Defensoría Penal Pública da cuenta de un excesivo uso de la prisión preventiva. Revisaremos y debatiremos respecto de las cifras y los datos en torno a aquello. En otra materia, ¿qué pasa con nuestros agentes encubiertos? ¿Están debidamente protegidos? A los ojos del fiscal jefe de Arica, eso no es así. Y hay flancos que deben ser cubiertos. ¿Cuáles son y qué costo tiene esa protección? Lo vamos a conversar esta noche. Bienvenidos a Tiempos Violentos en Vía X. Lo primero que quisiera decir es que una de las cosas más difíciles que hay en este trabajo es aguantarse de responder los ataques que se reciben cotidianamente. Cuando se es ministra del Interior se tiene una tarea de cuidar a las personas, de proteger a las personas. Estamos aquí para defender a las personas y no para andarnos defendiendo de ese tipo de ataques. Y con mayor razón no lo voy a hacer considerando que se refiere a una situación que fue ultra investigada y totalmente aclarada. Ahí teníamos a la ministra del Interior, Carolina Toá, desde la región de Coquimbo, donde se encontraba con parte del gabinete, refiriéndose a lo que sucedió aquí ayer en el programa con la vicepresidenta nacional del PPD, Paz Suárez. Es una situación que fue ultra investigada y totalmente aclarada. La variante, ¿cierto? Soquimich en el PPD por allá por el 2015-2016. Mauricio Daza, ¿cómo estás, amigo mío? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Tiempos Violentos. Vamos a hablar obviamente lo que ocurrió con estas declaraciones y las reacciones. Vamos a hablar por qué el caso CQM no fue ni mínimamente investigado y para nada aclarado, entre otras cosas. Además vamos a hablar acerca de qué consiste la libertad condicional en tiempo de Daza, porque ya conversamos acerca de la situación de Jaime Orpiz, pero es bueno un poco detenerse acerca de en qué consiste esta institución propiamente tal. Así que de esto y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Vamos a saludar a nuestros invitados de esta noche otorgándoles 10 segundos a cada uno de ellos para referirse a las palabras de la ministra del Interior. Comenzamos con el ciudadano Gonzalo Fuenzalida. Gonzalo, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, una respuesta políticamente correcta. Y cuando uno está mucho tiempo en política tiene mucho que explicar muchas veces de su comportamiento en el paso del tiempo. Que eso a veces juega en contra. El récord pasa la cuenta. Exacto. Bueno, vamos a estar conversando de aquello. También saludamos a Gloria Requena, abogada, por supuesto, para revisar sus primeras impresiones de lo que fue la palabra de la ministra del Interior. Gloria, buenas noches. 10 segundos para ti. Buenas noches, gracias. Bueno, evidentemente la situación de Soquimich y el PPD es una situación lamentable que ocurrió. La verdad que no veo ninguna justificación para que sea pasada al Tribunal Supremo. Creo que el PPD debe revisar sus temas internamente y no ventilarlos. Perfecto, revisarlos y no ventilarlos. Y saludamos al diputado del Partido Socialista, primera vez que nos visita en Tiempos Violentos, Raúl Leiva. ¿Cómo está? Raúl, gusto saludarlo. Bienvenido al programa. 10 segundos para usted. Oye, muchas gracias. Ministra Toá, templanza. Nosotros valoramos su trabajo determinante en la lucha contra la delincuencia en ese gobierno. El Partido Socialista no solo fue la casa de su padre, el mejor de los nuestros, sino también suya, ministra. Mire, templanza, qué complicado tener templanza en tiempos en que la marea está moviéndose con bravura. Lo único que le faltó fue mandarle la ficha del PS a la ministra Toá. O sea, mira, acá está la ficha, ministra. Firme. Su casa, ministra. Así es, tal cual. Mira, Su casa, ministra. Mira, para quien no vio lo que sucedió el día de ayer aquí en Tiempos Violentos, esta es la declaración, justamente la impresión, la opinión de Paz Suárez, la vicepresidenta nacional del PPD, que nos visitó ayer aquí en el programa. Está un poquito a la escoba. Está un poquito la escoba en el PP, ¿no? Está la escoba, la ministra toda enojada. Se filtró que había mandado un WhatsApp muy molesta. Mira, hablamos de filtración. Bueno, ella se puede enojar si quiere, si finalmente todo el PP en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich, así que en realidad Claro. que se enoje, lo que quiera. Lo importante para Hablando de nosotros... impunidad, ¿eh? Claro. La ministra Toá sin dijo duda hay hoy un día legado que ella era importante ahí. autoridad del país, Y no es- del PPD. No, pues. ¿Qué le Ella no parece? es parte de la directiva, es una militante, es una compañera de partido.
Uno esperaría más aún así respaldo de mandó su WhatsApp partido. molesta. Bueno, está bien terremoteado. Pero la gente se está- puede molestar, sí, eso es normal. Pero ella ha dejado muy claro también en el gobierno que ella entró al gobierno por el presidente, no por nosotros. Por lo tanto, es sumamente válido que se moleste, pero por eso lo repito. En algún momento todo el PPD se molestó con ella cuando pasó lo de Sokimich. Pero ella tomó un avión y se fue a Europa, creo, a estudiar no sé qué cosa. Y fuimos nosotros, parte de eso nosotros soy yo, los que nos quedamos a reconstruir lo que quedó de PPD después de Sokimich. Por lo tanto, Chuta. que se enoje si se quiere enojar. Fuerte y Es clara, válido. fuerte y clara la vicepresidenta Palabra del PP, bastante Paz fuerte. Suárez. Ahí teníamos las declaraciones, las opiniones. Estábamos ya en el remate del programa, en el tiempo musical, conversando de música, y ella se despacha estas declaraciones que han sacado Roncha, que han sido recogidas por todos los medios prácticamente del país, y además que ha tenido repercusiones dentro del PPD. Va a ser pasada al Tribunal Supremo del partido para ver si hay algún tipo de sanción. Y la propia ministra del Interior se manifestaba en el norte respecto a esto sucedido, Mauricio. Bueno, a ver, tal como decía Gloria, la verdad que el tema del caso SQM ocurrió, ¿no? Y no fue ni ultra investigado ni totalmente aclarado, al revés, fue tapado de una manera bastante grotesca a partir de las decisiones que adoptó el Ministerio Público. Hay que recordar que básicamente en la investigación lo que se determinó, y esto nadie lo cuestiona, es que finalmente el gasto corriente, el gasto de gas, agua, ¿no? El gasto normal del PPD se financió durante un largo tiempo a partir de apoyos que se estaban triangulando hacia el PPD desde SQM, la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerú. Y además también hay que señalar de que el caso SQM no se siguió investigando para aclarar todas sus aristas a partir de un acuerdo muy cuestionado, que incluso fue objetado por el Consejo de Defensa del Estado, a partir del pago de $3,5 millones por parte de esta empresa, y que finalmente dio pie a un arreglo entre la Fiscalía y esta empresa, la Fiscalía en ese caso representada en su momento por Pablo Gómez Niada, ¿no? Que es además el marido de una ex ministra de Sebastián Piñera, a quien también se le involucraba en el financiamiento transversal de la política que hizo durante largo tiempo SQM, ¿no? Y a partir de este acuerdo, bueno, obviamente se mató la causa, no se siguió investigando. $3,5 millones. Déjame decirte que $3,5 millones corresponde a lo que gana aproximadamente en un día SQM explotando propiedad minera de Corfo en el Salar de Atacama. O sea, es absolutamente nada. Estas aristas, como muchas otras, no se lograron investigar, sin perjuicio que el caso ni siquiera se encuentra totalmente cerrado, porque la arista que se salvó, que es aquella en virtud de la cual Pablo Longueira fue imputado, todavía se está investigando. Incluso Pablo Longueira en estos momentos, con el exgerente Patricio Contese, entre otros imputados, en este caso están ahora en juicio oral, Sí. ¿no? Por esa arista. Así que ni ultra investigado, ni totalmente aclarado para nada. Cuando esto estalla, por allá por el 2015-2016, algunos medios, como revisábamos ahí en la pantalla, hacían el juego de palabras incluso respecto del mineral no metálico. Hacían militante no metálico. ¿Cómo aparecía SQM como un militante del PPD en una situación que, claro, desde lo legal, incluso más allá, desde lo ético, es altamente cuestionable? Sí, solamente para terminar acerca de este relato, en la época en que Carolina Toá era presidenta del PPD, se mandó la nómina de militantes al CERVEL. Y dentro de la nómina de militantes estaba SQM, que es una persona jurídica que obviamente no puede ser militante puede del partido militar, político. claro. O sea, es un evento tragicómico de la historia lamentable de la, entre comillas, investigaciones de las causas por financiamiento ilegal de la política. Así que es parte de la historia de ella que obviamente no la acomoda, que si se menciona es leído como un ataque, pero ahí a ser injustificado, la verdad que dista bastante. Diputado Leiva, ¿cuánto golpean los fuegos amigos? Yo imagino que en política no está acostumbrado al fuego enemigo, a la discusión del adversario, del contrincante político. Pero cuando el fuego viene desde tus propias huestes, en un gobierno además que está muy complicado en materia de aprobación o de aceptación por parte de la ciudadanía, estos fuegos amigos son difíciles de sobrellevar. La ministra Toá ha sabido de ello en los últimos 7 días con intensidad. Bueno, no es fácil, y las declaraciones, uno podría decir lo mínimo, que son total y absolutamente destempladas, fuera de contexto. Atacar a una ministra de parte de la vicepresidenta del partido, en que milita la ministra del Interior, una de las principales figuras del gobierno del presidente Boric, me parece absolutamente inadecuado, gratuito. Y mira, uno tiene que elegir con quién pelear.
Y efectivamente, cuando hay gente que quiere tirar barro, uno tiene dos alternativas. O se mete en esa pelea o tiene altura. Yo creo que la ministra Toá lo ha hecho bien, no ha caído en ese barro, que a mi juicio de manera gratuita, sobre todo por lo extemporáneo y descontextualizado, se le pretende señalar. La ministra Toá, yo creo que estamos contestes en eso, es uno de los pilares fundamentales del gobierno en materia de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Entonces, no me parece en absoluto ese tipo de declaraciones. En el campo decimos que no sirve el que más ayuda, sino que el que menos estorba. Y aquí lo que hay son piedras absolutamente gratuitas, en mi opinión. ¿Coincides con esa mirada, Gloria? La verdad, en parte sí y en parte no. A ver. ¿Ya? Porque efectivamente el tema Soquimich fue un tema gravísimo, hizo un daño tremendo a la política y generó también consecuencias para efectos de las votaciones de los respectivos partidos. Es evidente que una situación como esa daña no solamente el sistema político, sino que también la credibilidad y la confianza que tienen los ciudadanos. Entonces no es un tema menor, tampoco es un tema que esté cerrado, y en eso Mauricio tiene toda la razón, y hay listas que todavía están abiertas. Por lo tanto, uno no puede decir primero que no ocurrió y segundo que esto no es relevante. Ahora, sí, evidentemente no era el lugar ni el momento para hacer la declaración, ni creo que haya sido quizás el espacio más correcto para hacerlo. Pero hay que hacerse cargo de que hoy día hay una descomposición brutal de la política, y eso no es ajeno a lo que hoy día está viviendo el PPD, quizás uno de los partidos hoy día que tienen el mayor nivel de descomposición. Tenemos permanentemente militantes que se van, significativos, que eran ejes de la estructura misma del partido. Entonces, y además tenemos un discurso de la propia ministra que señala, si es cierto, que efectivamente ya no es nombrada por el partido, sino que es un nombramiento directo del presidente. Entonces también esa distancia que marca una autoridad que pertenece a militante de un partido político también genera resquemores. Yo creo que el PPD hoy día, al igual que muchos partidos que están dentro del gobierno, tienen una situación de crisis que hace muy difícil su supervivencia. Más si consideramos ahora la discusión que se está dando a nivel constitucional respecto a cómo se van a estructurar los partidos. Muchos van a desaparecer y yo creo que es el futuro o lo que le espera al PPD. Y veo muy difícil esta propuesta que se ha hecho de que se puedan federar o juntar estos partidos, porque estamos hablando de un instrumento o un ardid para efectos efectivamente electorales, pero donde no hay una unión, donde no se comparte una mística y tampoco se comparte ni muchas veces principios comunes. Entonces es solamente para efectos políticos, y eso lo único que hace es desprestigiar aún más la política. ¿Crees que estamos más cerca del fin del PPD hoy día? Yo creo que estamos más cerca del fin del PPD que de que éste se pueda reestructurar o pueda mejorar su situación. Y yo creo que lamentablemente estas situaciones que están ocurriendo permanentemente, de ataques entre ellos, de ventilar sus temas internos a nivel público, solamente contribuye a que nosotros veamos pronto una lápida a ese partido. Mira, más que una situación, digamos, que le permita fortalecerse. A diferencia de otros partidos, claro, que de esta crisis han logrado fortalecerse. Claro. Yo revisaba hoy día comentarios de la gente en distintos portales o diarios o medios que publicaron la noticia, y se dividían. Claro, mucha gente coincidía con la opinión de ustedes, que esto era destemplado, descontextualizado. Mucha otra gente recordaba el caso de CQM con la lista PPD y le encontraba razón a Paz Suárez, a la vicepresidenta. Está bien, un baño de realidad, está bien, esto pasó, esto no se puede ocultar, esto es más transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el partido decide enviarla al Tribunal Supremo. ¿Cuál es la real conexión de los partidos hoy día, Gonzalo? ¿Cómo ves esa situación? ¿Corresponde que haya sido, te parece que fue una medida correcta o una medida tomada de pronto en caliente ante las declaraciones de pasar al Tribunal Supremo, o está bien? Bueno, menos mal que no milito hoy día en un partido político. Sí, usted está afuera, así que por eso se lo puedo preguntar abiertamente. Hace un año. Los partidos políticos al final tienen estos problemas porque hay pasadas de cuenta, hay historias. Hay historias para atrás que finalmente alguien le dijo, no le dijo, alguien la apoyó, no la apoyó en su minuto. Entonces vienen estas pasadas de cuenta que cuando se ventilan, claro, generan toda esta batahola que de alguna manera uno dice es lo que a la gente no le interesa, obviamente, los problemas que hay dentro de los partidos políticos. Pero también yo veo una cosa, yo creo también que hay una desafección del PPD quizás y de otro partido o de políticos con el gobierno. Y eso al final empieza a aflorar, porque cuando el gobierno actual que tenemos, un gobierno claramente que adolece coherencia. Dice el presidente dice una cosa, los ministros dicen otra, después el presidente dice algo distinto. Entonces, claro, de repente los que ven la política de una manera como que hay que ser coherente, empiezan a tomar distancia. Y yo creo que un poco lo que le pasa al PPD, tanto a
a la presidenta que hizo su declaración el lunes. Y ahí, Sí. a raíz de eso viene como el coletazo. Todo porque parte de ahí, claro. Todo parte de ahí. La presidenta hace una declaración, después van donde la ministra, en vez de salirse del tema político, porque es ministra del Interior, se mete y dice, estoy enojada. Cosa que ya fue la primera que... Manda un WhatsApp. Y después viene la contestación de, dice, bueno, que se enoje porque... para atrás. Entonces, yo creo que acá también empieza a pasar un poco que hay un problema con el presidente, con el gobierno, que de alguna manera lo está arrastrando a todos, de alguna manera, a la impopularidad y a la incoherencia política. Hay un desorden ahí muy Sí. medio instalado. Denme un segundo porque vamos a seguir conversando de muchas cosas más, pero quiero tomar contacto, nos está esperando en línea el alcalde de Arica, don Gerardo Espíndola, quien estuvo aquí en el programa conversando conmigo y nos está desde Arica porque queremos entender bien qué es lo que está pasando en la frontera. Muy buenas noches, alcalde. Gracias por este contacto nuevamente con Tiempos Violentos. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Un abrazo para ti y para todos. Alcalde, bueno, usted estuvo con nosotros aquí cuando estaba de verdad muy complicada la situación en la frontera con los extranjeros que querían salir de nuestra frontera, de nuestro país y que no podían ingresar a Perú. Sin embargo, nuestros países, Chile y Perú, han dado por superada la crisis migratoria en la frontera y para nosotros es muy importante entender si eso es así realmente o no. ¿Cuál es la situación hoy en la frontera? Mira, lo primero que todo, yo celebro este hito que se hayan juntado las cancillerías a conversar sobre la crisis migratoria, la más grande de la historia de nuestro continente, y creo que eso hay que valorarlo. Sí. Creo que las cancillerías han estado totalmente ausentes, las cancillerías de América Latina, en coordinarse frente a esta situación, y lo único que se han coordinado han sido los delincuentes, los traficantes de personas, las mafias, mientras que los estados totalmente ausentes, mirando para atrás, y esto ha pasado, no es algo de este gobierno, sino que es estructural de los estados Sí. de América Latina, y por eso que yo celebro que se hayan coordinado exclusivamente en una reunión para ver lo que está pasando y lo que pasó frente a esta situación. Lo que se superó, en rigor, es la crisis puntual que estaba ocurriendo en Chacayuta, en la frontera chileno-peruana, o en el límite fronterizo, pero la crisis sigue. O sea, Arica es la frontera, Claro. Tacna es la frontera, y nosotros seguimos viviendo una presión migratoria permanente que yo no daría esto como por superado. Yo doy por superado solamente el hecho puntual del campamento que estaba en el sector de Chacayuta. Hoy día tenemos una crisis mucho más permanente y en cualquier momento puede explotar nuevamente. Ya, bajó la fiebre, pero la enfermedad está ahí. ¿Tenemos pulsos migratorios hoy día hacia la frontera o tenemos más bien gente que está viviendo en las calles de Arica, en las plazas de Arica, en las playas de Arica? No, ya no tenemos tantas personas durmiendo en las calles, en las plazas, como pasó en los peores momentos. Hoy día, no lo que pasó estas últimas semanas, porque estas últimas semanas lo que teníamos no era dentro de la ciudad, era en el límite de la ciudad, justo en la frontera. Sí. Hoy día tenemos esta situación que es bien... que sigue siendo compleja porque sigue entrando personas. La presencia del ejército ha ayudado a ordenar el ingreso, pero ha sido más bien un ingreso, se redujo en el 50%, o sea, todavía tenemos 50% de gente que sigue ingresando. Esto es igual que un globo, tú presionas por un lado y va a avanzar por otro lado. O sea, esta crisis no va a finalizar hasta que no se solucionen los problemas políticos que están pasando, especialmente en Venezuela, ¿cierto? Claro. Y después de Venezuela puede pasar una guerra o un tema de un terremoto. O sea, la migración va a ser siempre por uno u otro lugar. Perfecto. Mauricio Daza tiene una pregunta para usted también, alcalde. Mauricio. Sí, ¿cómo está, alcalde? Bueno, tuvimos Hola, al fiscal regional de Arica precisamente hace un par de días que daba cuenta no solamente de haber desarticulado una unidad, una célula del Tren de Aragua, sino también la baja, ¿no?, en el número de homicidios en la región. Esta mejora de números, ¿usted la nota materialmente? En ese sentido, no solamente el tema migratorio, sino la incidencia del delito. Y finalmente quería preguntarle qué coordinación usted ha tenido, si es que existe, con la Cancillería y además con los alcaldes de Tacna o autoridades de los países fronterizos para tratar de mejorar la situación y evitar que esta crisis vuelva a estallar. Sí, mira, con el tema de la delincuencia sí hemos visto un cambio este año, por lo menos. Nosotros éramos una ciudad muy tranquila, de las más tranquilas de Chile, y en los últimos años entramos en una espiral de violencia totalmente brutal, ajeno a la realidad de Arica. Yo estoy hablando de los últimos 3-4 años, que no paraba el índice de delitos. Nosotros, no sé, el año 2000, hace 4 o 5 años atrás teníamos 7 homicidios al año. El año pasado terminamos con 43, 44 homicidios en el año, y en su mayoría tenían que ver con conflictos entre bandas que se atacaban entre ellos, especialmente vinculados
crimen organizado, con el nivel de ensañamiento totalmente brutal, similar a lo que tú puedes ver en una película de los carteles de droga o de lo que pasa, no sé, en Breaking Bad. Tú lo vivías acá en Arica. El año pasado, a la misma fecha, llevábamos cerca de 24 homicidios. Este año llevamos 10 homicidios. De esos 10 homicidios, 2 homicidios son de personas que murieron dentro de la cárcel, que se mataron finalmente entre ellos, lo que no quiere decir que lo vamos a bajar la gravedad, ¿cierto?, a la situación. Claro. Pero sí hay un impacto porque ya esta curva que iba en ascenso se redujo y pasa cada vez que la Fiscalía, la PDI logran dar un golpe a la mafia, a los carteles, en junio del año pasado, en enero de este año, hace un par de semanas atrás, cada vez que pasa eso, disminuye inmediatamente el número de los homicidios, más la presencia del ejército en las fronteras ha permitido, lo conversábamos hoy día con el prefecto de la PDI, que estos sicarios que vienen, que cruzan la frontera, matan a una persona puntual, porque generalmente los crímenes son entre ellos, se matan entre bandas, matan y después se devuelven y salen de Chile. Claro. Hoy día es más difícil entrar a Arica, es más difícil salir de Arica por la presencia del ejército, y eso se ha notado por lo menos en este delito, en el delito que quizás es el más grave de todos los delitos, ¿cierto?, que es el homicidio. Eso por un lado. Por otro lado, con la Cancillería, yo mantengo conversación también con la subsecretaria, especialmente a raíz de toda esta situación, hemos entablado más conversación, más diálogo de lo que pasó últimamente en esta crisis en la frontera con nuestros colegas de Perú. Hasta el momento no hemos tenido esa conversación mucho más fuerte que me gustaría. Yo igual quiero esperar que pase esta crisis que ocurrió ahora. Hubo declaraciones un tanto desafortunadas, ¿cierto?, en el vecino país que yo por lo menos no compartí. Entonces, una vez que pase, bueno, viene el mes de julio, yo en julio voy siempre a Tacna, vamos todas las autoridades de Arica a Tacna a celebrar el aniversario patrio de Perú, como vienen después las autoridades peruanas a celebrar en septiembre nuestro aniversario patrio, y espero que ese momento sea un espacio también para conversar y empezar a armar más fraternidad con autoridades nuevas también. Hubo cambio hace poco de alcaldes, y después de eso ya empezar a ver cómo nos coordinamos frente a esta situación, tal cual como lo hicimos con otros alcaldes en el momento del COVID o en otro tipo de situaciones. Importante tener esos lazos y esa información y conexión fluida, como lo hacía, el fiscal de Arica nos contó que tenía con las autoridades del Perú. Es muy trascendental e importante, es clave para el combate de muchos problemas. No nos olvidamos de Arica, alcalde, seguimos en contacto. Usted sabe que tiene línea directa con el programa, cualquier cosa, establecemos contacto nuevamente. Un abrazo grande, que esté bien. Un abrazo, gracias por el espacio desde Arica. Saludos a todos y todas. La puerta norte de Chile. Ahí está Arica conectada con el programa. Queríamos hacer seguimiento a esta noticia, muy importante cuando, claro, se plantea que se acabó el problema y uno dice, bueno, pero en la práctica, ¿cómo estará? El alcalde dice que, claro, el tema subyace, pero que la crisis ya pasó, Gloria. Sí, es muy importante lo que está señalando el alcalde hoy día, el rol que deben jugar las cancillerías, ¿ya? Porque efectivamente él tiene razón, estaban absolutamente ausentes, y en la discusión bizantina que tenían de que no nos hemos comunicado, de que no me han llamado, efectivamente aquí los únicos damnificados son los habitantes de la ciudad. Sí. Entonces, por esa parte hay un tema relevante. Y por otro, que me preocupa bastante, que es lo que él ha señalado. Ahora, por la presencia militar es que han bajado los delitos. ¿Qué va a pasar cuando la presencia militar ya no esté? Y ese es un tema fundamental hoy día de la política pública, porque está pasando también en el sur del país. Cuando se levanten los estados de excepción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto no puede ser permanente. Efectivamente, ya el nivel de renovaciones que tenemos en la zona sur es absolutamente impresentable, porque eso implica hoy día que no hay control territorial del Estado, sino es a partir de la presencia de las Fuerzas Armadas. Y no es su rol es controlar las fronteras, no es específicamente el suyo. Entonces, ahí tenemos un tema que es muy relevante. Aquí tenemos dos personas que saben mucho del tema. El ciudadano Fuenzalía, fue diputado, en materia de seguridad se maneja muy bien, pero también tenemos al diputado Leiva, que es parte de la Comisión de Seguridad. Sí. No solo preside la Comisión de Constitución, sino que es parte de la Comisión de Seguridad. Los estados de emergencia, estos estados de excepción, ¿hasta cuánto resisten, diputado? Bueno, no mucho. Ya llevamos 24 renovaciones del estado de excepción constitucional y un par de renovaciones de infraestructura crítica en el norte. Yo creo que este estado de infraestructura crítica también permite cautelar de mejor manera, tal como planteaba el alcalde en el norte, sin conculcar garantías individuales, como sucede en el estado de excepción constitucional de emergencia en el sur. Sí. Es un tema, como bien dice Gloria, muy complejo, que tiene raigambres, además, que van más allá de lo netamente represivo. Y yo creo que esa es la manera de enfrentarlo. Y se necesita mucho recurso, mucho diálogo, mucho trabajo. Siento yo que la aprobación de la ley contra el robo de madera constituye un hito muy importante también,
porque muchas veces en las legítimas reivindicaciones que tiene el pueblo mapuche se enmascaran o se parapetan lisa y llanamente crimen organizado. Y eso bajó muchísimo a partir de la aprobación de esta ley. Y hay otras normas también que son importantes, pues hablaba de los investigadores y eso. Hay una ley que está en control preventivo en el Tribunal Constitucional, que es aquella que permite que técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos, interceptación de comunicaciones, puedan aplicarse a otros delitos que no son solo hoy día aplicables a la ley 20.000. Así que yo creo que es un avance importante, pero vuelvo a insistir, el sur no es solo un problema de persecución criminal, que de hecho lo es, sino que también es un tema mucho más profundo. Sin duda. Exdiputado Fuenzalía, Gonzalo, ¿cómo se hace cuando ya las fuerzas militares no estén? ¿Cómo se hace para mantener este orden que nos describía el alcalde Arica? Yo creo que es re interesante lo que planteó Gloria y yo quiero decir que creo, ojalá me equivoque, pero creo que no me voy a equivocar, es que esto no tiene vuelta atrás. Yo creo que la permanencia de los militares, de las Fuerzas Armadas en las zonas que ya están, eso no va a desaparecer. Van a quedar Van a permanentemente. seguir. Esto viene de, imagínate que lo del sur viene del gobierno anterior, o sea, llevamos 8 gobiernos y se mantiene. 24 no nos Y yo creo que va a seguir. Ahora, yo creo que hay que dar un paso más. Esto es un consejo para el gobierno si lo quiere escuchar. Yo creo que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas debiesen cumplir darle facultades para cumplir algunas órdenes judiciales, relacionadas, por ejemplo, con la tenencia ilegal de armas, para poder hacer, cuando lo decrete un tribunal, ellos hacer el allanamiento. En materias de crimen organizado puntuales, o sea, hay cosas que yo creo que el Ejército o la Marina tiene que, por el profesionalismo que tiene y por el conocimiento de inteligencia que ellos tienen, que es distinta a la inteligencia policial, Sí. debiesen quizás dar un paso más. ¿Están preparados para eso? De ¿Están todas entrenados maneras, para eso? o sea, ¿Sí? o sea, no es parte de su función, pero yo creo que ellos van a seguir. Yo no creo que vayan a salir. O sea, por lo menos los próximos años que sigue este gobierno, van a estar permanentemente, por lo menos en las regiones que están hoy día, sin perjuicio que se sume otra región. Pero yo creo que hay que poder avanzar un poco en darle alguna función en lo que yo estoy diciendo de cumplimiento de alguna orden judicial. ¿Por qué te lo digo? Porque el otro día lo hablábamos. La inteligencia de las Fuerzas Armadas es distinta a la policial, no funciona en base a la investigación de un delito, sino que hace una investigación preventiva. Eso tiene mucha información que la pueden utilizar muy bien cuando, por ejemplo, tengan que hacer un allanamiento ordenado por la justicia. Yo creo que lo harían de mejor forma que las policías. Mira. Y obviamente podríamos ir desbaratando al crimen organizado que tiene alto poder de fuego y que hay que quitarle las armas, porque si no le quitamos las armas, la verdad es que esto no va a parar nunca. A ver, Daza, ¿qué te parece la idea de Gonzalo? No estoy de acuerdo con esa idea. Yo creo que tenemos que reforzar a nuestras policías. Lo que sí estoy de acuerdo con Gonzalo es que esta es una situación que no se ve que vaya a terminar en el corto plazo. De hecho, más allá de esta norma que se tienen cada 15 días que está renovando por parte del Congreso el estado de excepción constitucional, yo creo que ahí hay un espacio para hacer alguna modificación para no estar cada 15 días no haciendo esta discusión, sino quizás o crear otro estado de excepción constitucional o establecer otro tipo de periodicidad para los efectos de esta renovación. Pero yo creo de que debemos reforzar nuestras policías. En el intertanto, lo que se relaciona con la labor de las Fuerzas Armadas, efectivamente, yo creo que hay que hacer un mayor escrutinio acerca de la efectividad. Porque acá hay muchas voces que ya están pidiendo un estado de sitio incluso, pero básicamente a partir de constatar de que el estado de emergencia vigente hace un año no ha funcionado. Pero ¿quién lo tiene que hacer funcionar? ¿El presidente Boric? No, pues porque él básicamente le da la instrucción al jefe de Defensa Nacional que nombra y que está a cargo materialmente de cumplir las medidas de este estado de excepción. Son estas autoridades, militares en este caso, las que a mi juicio no han estado a la altura. Fíjense, hay un estado de excepción constitucional en la Araucanía que solamente abarca caminos, rutas. Y a pesar de eso, hace un par de semanas atrás hubo un conjunto de atentados que se empezaron a iniciar a partir de un incidente en la cárcel de Angol, después terminó con una casa de una persona que fue elegida para el proceso constituyente que ahora va a comenzar, o que por lo menos en esta convención, en esta entidad no electa. Bueno, después de toda esta seguidilla, oiga, esto terminó con la Ruta 5 paralizada a las 7 de la mañana con un camión que estaba siendo incendiado, un bus incendiado. Oiga, y esto era a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces uno dice, oiga, ¿sabe qué? La efectividad de quienes están desplegados ahí es bastante baja. Y hay que hacer un escrutinio también de eso.
Oye, pero perdón, Mauricio, pero perdón, me meta acá, pero yo no estoy totalmente de desacuerdo contigo, porque finalmente no nos olvidemos que la interpretación que hizo la Contraloría del decreto, que autoriza obviamente a la intervención de las Fuerzas Armadas, es darle apoyo a las policías en materia de equipamiento. O sea, las Fuerzas Armadas no están haciendo la función policial de detener, de tomar detenidas a las personas, meterse en un delito de flagrancia. No están para apoyar la función policial limitada a equipamiento. Entonces, definamos un poco, definamos lo que les está permitido. Entonces, ¿por qué yo te digo cuando yo planteo que finalmente puedan cumplirse estas órdenes judiciales y dar un paso más? Es porque si no van a hacer lo que están haciendo hoy día. Que claramente tú hablas con la gente de la 9ª región y dices, sí, sirve porque hay una presencia en las carreteras, pero claramente en los caminos rurales no. Pero de alguna manera yo creo que no es culpa de la Fuerza Armada, es que finalmente ellos están limitados a su actuar a cierto punto y no van a salir de ahí, obviamente. Hay un jefe de la Defensa Nacional que es miembro del Ejército, que está a cargo de coordinar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de orden público en la zona donde se decretó el estado de emergencia. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Mira esa imagen que está ahí al medio. Bueno, coordinar pues. Sí, pero no manda ¿Y quién los es la persona que carabineros? está a cargo de que eso no ocurra? Señora, señor, ¿quién está a cargo de que eso no ocurra? Y ocurre un día a las 7 de la mañana en la ruta más importante de nuestro país después de un año de estado de excepción. ¿Eso es culpa del gobierno? No, es culpa del jefe de Defensa Nacional que debe coordinar que esto no ocurra. Pero el escrutinio ahí es cero. ¿Por qué tienen miedo de cuestionar a un miembro de las Fuerzas Armadas? ¿Es más fácil cuestionar al presidente? Parece que es así, ¿no? Ya, pero ¿coordinar qué significa? El jefe ¿Qué de es la coordinar? Defensa Nacional, por ley, ¿Qué es ley coordinar? orgánica de estado de excepción y constitución, está a cargo del área en que se define el estado de emergencia. Sí, pero coordinar, dice. No, Tú mismo bueno, estás diciendo oye, coordinar. está en la ley, está en es la que yo me siento con Constitución. Carabineros y digo, coordinemos acciones. Bueno, no es ya, que, po. no es que el jefe de la zona le diga al mayor de Carabineros, al general de zona, le diga, usted tiene que hacer esto. Eso no Gonzalo, funciona así. ¿quién está a cargo de que el estado de Del estado de excepción excepción. funcione? Sí, dentro de los ¿Quién parámetros. está a cargo? ¿Quién está a cargo? Dentro de los parámetros que le. ¿Quién está que- a cargo? El jefe de zona, en base al Bien, decreto. el jefe de zona. En base al Él decreto que le responde. dieron. En base Él al decreto responde. y que la No, Contraloría bueno, lo interpretó y le y dijo la que ley, y la apoye a muchachos. Carabineros por equipamiento. Él Señores, lo tiene que no han hacer logrado lo que hacer, sea. Él está lo a que ha cargo sido- y no responde. Sí, y acá todos, para no tocar a el miembro del ejército a cargo, entonces vienen con todas estas teorías. Pero claro, para decir que Boric está incumpliendo, que es presidente de la República, y él sí, que no tiene nada que ver respecto a las medidas que se toman en la No, zona, tenemos ahí claro sí que son tenemos claro que no- bastante fáciles Oye, para hablar. En eso estamos ¿Ah? de acuerdo. Tenemos claro que el Ya, presidente pues, no entonces tiene nada pongamos- que ver. Ya, Pongamos pero un poquito pero más ahora, de lo que- orden, lo ¿no? que- En eso estamos de acuerdo. Lo que en no eso han estamos de logrado acuerdo. las Fuerzas Armadas Aquí hay que- es al menos disuadir, ¿cierto? La acción, porque lo que eso hay- ha seguido ocurriendo durante todos estos días. Lo que hay que Diputado tener Gloria. claro, a mi juicio, es que este es un problema de Estado. Sí, sin duda. Efectivamente, quien tiene a su cargo el estado de excepción constitucional es el jefe de la Defensa Nacional que está nombrado, que incluso se rota. Sí. Este es un problema más profundo, no solo represión. Yo no comparto la idea de que el ejército o las Fuerzas Armadas cumplan un rol policial, porque desnaturaliza el propio rol que tienen las Fuerzas Armadas. Pero sí Gonzalo toca un punto que es re importante y que lamentablemente en los últimos gobiernos se descabezó, que es el sistema de inteligencia del Estado. Hoy día tenemos un proyecto de ley que sigue durmiendo. En este fast track legislativo, Es parte una de de la las agenda, prioridades claro. justamente está en la Comisión de Defensa y se ha hecho una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo, porque lo que se requiere ahí, por sobre todo, es inteligencia. Y delimitar claramente lo que es inteligencia investigativa en los delitos, lo que realiza la función de la persecución criminal, de la inteligencia que me permite tomar decisiones en el ámbito de políticas públicas o en el ámbito de gobierno. Eso es lo que falta. Sí. Tenemos una ANI que ni siquiera existe, que no primero no tiene ningún tipo de función operativa, Claro. y segundo fue absolutamente y totalmente descabezada. Si no sabemos qué pasa, no sabemos quién está, obviamente las medidas que nosotros podemos tomar no son las adecuadas. Y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos en el sur. Ese es el gran talón de Aquiles que tenemos en el sur y no solo en el sur, en nuestro país, la inteligencia, Gloria. No es solamente la inteligencia. Muy bien señalaba acá el tema de los estados constitucionales, lo que señalaba Mauricio, de para qué se determina. El del norte, cuando se determinaron las acciones del norte, estaban mejor pensadas y planificadas. ¿Ya? Cuando se decreta estado de excepción en la macrozona sur, se hace a partir de que estaban tomadas las carreteras. Y ese fue el foco que se analizó para efecto. Y ese no es el problema de la Araucanía. Por lo tanto, tenemos un estado de sitio que va a ser permanente porque no atiende las razones ni los problemas efectivos que se tienen que trabajar en la zona.
Entonces, mientras no se entienda hacia dónde se va a orientar, ahí van a seguir los problemas. Sí. Eso es una parte Sí. del problema. Yo no comparto lo que plantea acá mi colega respecto a darle mayores funciones hoy día a las Fuerzas Armadas. Yo creo que se desnaturaliza el rol. Y acá tenemos ejemplos concretos de que eso no ha sido efectivo. El caso mexicano es un muy buen ejemplo. Yo llevo más de 10, casi 12 años trabajando con México y la verdad que los resultados no son buenos. ¿Ya? Porque las policías tienen un enfoque distinto y tienen una preparación distinta. Y las Fuerzas Armadas, su objetivo es completamente distinto y completamente ajeno a la preparación que tienen para trabajar con las personas. Entonces, si yo las pongo en una situación de que están preparadas para ir a la guerra, para otra función, hacer labores policiales, yo tengo mayores posibilidades de tener situaciones complejas, situaciones de violación de los derechos humanos, situaciones en las cuales ni una institución ni la otra quiere caer, pero no tienen la preparación para hacerlo. Yo creo que aquí hay que distinguir los roles. Las Fuerzas Armadas, su rol es la defensa nacional y hay que mantenerla ahí, sin perjuicio de que puedan apoyar funciones policiales. Pero yo creo que mientras no se genere otro escenario, yo creo que ahí está mal. Sí hay que empezar a trabajar otros proyectos que están dormidos, que están las ideas, que tenía que ver, por ejemplo, con la policía de frontera. Sí. Que eso no se ha hecho, que es un gran tema y por ahí podría ir la solución, para efectos de tener personal especializado, pero eso no es para ahora, eso son 5, 10 años o mucho más en la preparación. Así que por ahí no va la cosa. Sí quería tocar un punto que tiene que ver con el tema de inteligencia. Pero antes que te vaya Ya, a otro pero, tema, a ver, es que yo creo aclarar. No, pero ¿por qué me perdóname, interrumpe? perdóname, pero es que yo quiero aclarar una. Pero déjame. pero ¿por qué le interrumpe? Pero ¿Por qué le déjame. interrumpe? No, Pero es te que. dejo ¿Por qué le el tiro. interrumpe? Déjela Porque terminar. va a Después entrar te otro retoma. tema y quiero aclarar una cosa. Yo no Es he sobre el dicho- es que yo no he dicho sobre el Ya, pero punto. déjame- Es sobre el Ya, punto. Gloria, vas a retomar. Tranquila, vas a retomar. Déjame- Déjalo que cierre, Ya. ok. Yo te garantizo que vas a retomar. Te garantizo. Ya, pero- Gonzalo, dale. Mira, yo, A lo ver, que te quiero decir, dale. yo no he dicho que hagan funciones policiales. Yo estoy diciendo que cuando un tribunal dice, mire, hay una investigación, estamos hablando, por ejemplo, de armamento, que tú sabes perfectamente y todos sabemos que quien registra las armas en Chile no es la policía, es el ejército. Depende. Tienes autoridades... Sí, la Dirección de General de Movilizaciones, donde tú inscribes las armas. Pero, Acuérdate que se modificó la ley. Sí, sí tienes sé que se modificó, AF pero no estoy hablando de Fuerza Armada y tienes AF en Carabineros. sí, pero estoy hablando de fiscalización. Autoridad fiscalizadora de No estoy armas hablando- en Carabineros. No estoy hablando de Ya, pero, fiscalización, estoy ¿qué hablando de quieres que hagan los inscripción. militares en- Lo que yo quiero Ya, decir es que Gonzalo. no estoy hablando, porque es que hay que ser muy preciso con los términos. Yo Sí. no he dicho Yo entendí que hagan función funciones policial. policiales. Yo entendí no, eso. yo Yo no te dije entendí eso. ¿A qué te Eso. referías? Y si quieren, devolvemos el El video. videotape para atrás. Hacemos tenemos rewind. el bar. Hacemos rewind. Tenemos Sí, hay que Póngale hacerlo. el bar a revisar. Y hay, Saludos a Alfredo hay Alonso y Pato Trabowski. órdenes judiciales. Un tribunal que dice, mire, aquí presuntamente hay armas, por ejemplo, en tal lugar, y hay que hacer un allanamiento. Es que tampoco estoy de acuerdo. Eso, pero, bueno, está bien, eso es otro tema, pero yo no he dicho funciones policiales. Eso es cumplir una orden judicial del Estado. Problema, perdón, como decía eso acá, es el allanamiento, como dice el es una- diputado Leiva, un problema de Estado. Mira, yo te voy a ¿Y poner quién- un ejemplo. pero déjame terminar, pero- déjame terminar, que en el fondo lo que yo quería decir era que yo no estoy diciendo que hagan funciones policiales, estoy diciendo que colaboren en ejecutar órdenes judiciales que claramente dicen relación, por ejemplo, con las armas. ¿Por qué te lo digo? Porque, como tú bien decías, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, en la Araucanía hay un problema que no pasa por el control de las carreteras. Tenemos grupos terroristas armados. ¿Cómo los desarmamos? Ya. Gloria Ya, requiere pero- que termine su punto como corresponde. Sí, voy No hablo a más. cerrar ahí Con el eso me punto. despido. Pero para mí los allanamientos siguen siendo funciones policiales y serán siempre funciones policiales. con órdenes. ¿Por qué? Porque uno es una orden de un tribunal que le toca cumplir a la policía. Y segundo, porque cuando yo hago un allanamiento no solamente me encuentro con las armas, me encuentro con mujeres, niños, familias, etcétera, muchos elementos personales y territoriales que tengo que manejar. Ahí está la inteligencia. Y segundo, ¿Cómo volviendo hacerlo? al tema de la inteligencia, si bien el proyecto hoy día está en este fast track, el proyecto tampoco es un muy buen proyecto. ¿Ya? Ya. Aquí hay que diferenciar. Nosotros tenemos funciones de inteligencia que le corresponden a las policías, funciones de inteligencia que son completamente distintas, que son de las Fuerzas Armadas, y funciones de inteligencia que le corresponden a otros organismos como la ANI. Hoy día el sistema que se está planteando es, para mí, una superestructura, que en el fondo genera más burocracia estatal, pero no logra el punto que Sí. es lograr un sistema nacional integral. Y para eso nos falta muchísimo todavía en eso. Nosotros Yo lo creo que- revisamos con Mauricio en el programa, hace programas anteriores, varios programas Lo atrás. hemos discutido muchas veces. Y parecía más un esqueleto, ¿cierto? Al que le faltaba muchísimo Sí. contenido Le falta todavía. mucha Y además, no Oye, se entiende quiero- mucho. Oye, solamente para decir que en conformidad a la ley hoy día, los coadyuvantes de la labor de los tribunales de justicia son las policías, Son las policías. no las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, no son las Ya. Fuerzas Armadas y, por lo tanto, que ayuden a cumplir una orden judicial es una función policial. A esta hora de la noche comienzan tiempos violentos, tiempo musical. Mira.
Le doy un música. peluche al que adivina la música de la cortina. Claro. yo ya ¿Peludo o lampiño? ¡Un mono peludo! Claro, claro. Volvamos a los monos peludos. No, Música- vamos a empezar a regalar monos lampiños. De hecho, a propósito, perdón, de monos peludos y la polémica de Paz Suárez y todo, nosotros hablamos con Paz. Queríamos tenerla hoy día en el programa, ella tenía compromisos académicos, no podía venir. Pero sí nos pidió que le transmitiéramos al público que, bueno, a lo que ella se refirió fue a temas que son de conocimiento público, ¿cierto? Todo lo que es la lista PPD, Sokimich, por allá por el 2016, y que ella está abogando con mucha fuerza por una izquierda más y un partido más transparente y pro. O sea, va a tener, por supuesto, las puertas abiertas del programa y esperemos que la agenda le permita estar pronto con nosotros. Le mandamos un abrazo grande a Paz Suárez. Nuestro invitado debut del día de hoy, diputado Leiva, ¿con qué canción nos va a sorprender hoy día? Buenas noches. Deme. Bueno, fue a última hora, no lo pensé mucho. Me gusta mucho Fito Páez, entonces creo yo que en la política hoy, tan complicada, Sí. en tiempos que nadie se escucha con nadie, Es verdad. todos contra todos, es necesario no solo preocuparnos de las diferencias, podemos estar todo el día, pero sobre todo en materia de seguridad debemos ser capaces de concentrarnos en las cosas que nos unen. Por eso en estos tiempos violentos como este programa, en tiempos en que hay mucho egoísmo, en política se requiere mucho más generosidad y más humildad al enfrentar ciertos temas. Yo creo y siento que es nuestra obligación y nuestro deber, no solo como comentaristas, sino como diputados y parlamentarios, trabajar por las verdaderas prioridades y preocupaciones que tiene la ciudadanía, una de ellas es la seguridad. Y yo creo que, tal como dice esta canción, no es que yo no pertenezca a ningún ismo, pues soy socialista, pero efectivamente hay que ser capaces de colocar al frente las verdaderas necesidades de la ciudadanía y una de ellas es la política. Y por eso, o sea, la seguridad. Y por eso esta politiquería con P minúscula de tanta pelea y mezquindad es la que tiene a mucha gente cabreado. Hay mucha gente que emporca el propio nido. Hay muchos parlamentarios que hablan de los políticos y también son políticos. Sí, claro. ¿Te fijáis? Entonces, Sí. llegó el momento, creo yo, por la crisis de seguridad que vivimos, en que tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso Bien. es la que la gente demanda también. Bien, le suma un portito más a Fito Páez, que ha estado muy presente la última semana, yo creo que a Sí. partir de la serie de Netflix. serie. Sí. La está llevando. Gloria Requena, buena canción de todas formas, diputado, Sí, bueno. al lado del camino de Fito Páez. Gloria Requena, ¿qué canción nos traes hoy? Yo esta vez seleccioné Amistades Peligrosas, te estás quedando solo. Porque creo que es un poco lo que está pasando. Es como. ¿a quién? Este es como un matrimonio en el gobierno. Ahí yo creo que Quedaré Amistades solo, Peligrosas le viene bien y esta canción Me estoy quedando solo refleja un poco la situación que está pasando al interior del gobierno y al interior de los propios partidos. Estos dimi y diretes. Sí. Esta pelea hoy día en que no estamos centrados en los grandes temas nacionales, sino que estamos centrados en la mezquindad y que un poco ahora acrecentado también por el desafío electoral que implica Sí, pues. de sobrevivencia para los partidos. Me hoy día. quedaré solo. ¿Quién es el principal candidato hoy día a quedarse solo o sola en Chile? ¿Tengo que escoger uno o puedo escoger varios? Hay varios, pero ya, el top 2. No, está difícil hoy día. Está difícil hoy día la convivencia. Sí, está bien. Yo no me atrevería Está a decir fácil quedarse uno. solo. Está muy fácil hoy día Está fácil quedarse solo. Es Sí. más fácil. Sí. El ejemplo, o sea, puede ser afortunado o desafortunado lo que dijo Paz, pero de ahí a que dé una situación para pasarle al Tribunal Supremo, yo creo que estamos con la sensibilidad a flor de Sí, piel la dermis y muy estamos sensible. buscando situaciones que nos ayuden a destruirnos un poco más todos los días. Yo creo que la clave hoy día es construir. Bien. Y esta canción, ojalá fan- sea una invitación a eso. ¿Y fanática de siempre de Amistades Peligrosas? Sí, me encanta, me gusta mucho. Mira. No, esta no es la más conocida, pero son grandes artistas. No es una peligrosa amistad como fue en salida. Que ese otro no, tema. claro. Una peligrosa. Una peligrosa amistad. Ah, Ay, al tiro. Anda con la dermis sensible, Tan el sensible diputado. hoy día. Usted, Gonzalo, ¿qué Es nos verdad trae que hoy te día? quería- No, pero antes de la canción. Pero sí, él dijo que no hablaba más. Sí, Pues. hasta Él cuándo. dijo. Lo Ya, firmo, yo lo creo- ratifico. Oye, Se acabó. basta. Bajemos Mira, mira. Pone calma, digamos, pone calma. lo que La nos barra dijo brava, el diputado Leiva, tratemos de ponernos de acuerdo en algo. Mira, estos programas que estamos viendo en temas de seguridad, Sí, y yo creo que sin orden nada funciona. sí, señor. Y yo lo que hago de repente es hacer propuestas. Perfecto. No para que se moleste Mauricio Daza y que en el fondo se enoje. No, si Daza Oye, habla yo así, estoy- no, yo no, estoy- no, 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 yo lo que digo es que Pero- esto va en la lógica Salida, te de que... quiero. de que Eso, bien, Te Daza. quiero mucho. Hay Bien, mucho Daza, amor dale en mí. amor. Eso Yo va- creo que si hay un yo voy a beso, seguir- esto ya- Sí. yo creo que hace falta un beso. Bien, Mi opinión diputado. personal. Bien, Es mi diputado opinión Leiva. personal. Con un Yo beso. creo- Yo cada... Pero yo creo que Un igual se abrazo. Yo quieren. mira, yo lo que quiero decir, yo cada programa trato
de proponer algo que no se está haciendo, porque si seguimos haciendo lo que se está haciendo, Los no resultados vamos a son- hacer nada distinto Es verdad. de los Propóngame una resultados que estamos canción, teniendo. propóngame una canción, por favor. Ah, ya. Bueno. Podría ser el primer beso. No, po. No, De está Bianca. Bésame, de Montaner. Besa- No, Muy esta no es mi bien. canción. No, es que a No, propósito de es a beso, partir de tu- o la de Sí, Diana. ahora. Es la única a la que yo beso. Eso. Pero un No es beso más. de cariño. Sí, fraterno, un abrazo de fraterno. amistad. ¿Puede Eso ser un podría abrazo ser. fraterno? Un abrazo fraterno. Sí, y si ¿Puede no ser se un llama abrazo con un beso sería ideal. Puede ser, abrazo nos ponemos- fraterno. Yo creo que puede ser sería un abrazo Oye, ¿no te fraterno. quedó claro lo Yo que creo dijo? que debería valer un Mira, beso. mira. Eso. Ya. Muy bien. Un momento de amor. Muy bien. Un momento de amor en tiempos violentos. Aquí, presidente, ministro del Interior. Acá. Ahí. Ministro, presidente, muy bien. Seguiremos. Mire, ¿sabe qué? Aprovechamos este momento emotivo para dirigirnos a alguien. A usted, presidente Gabriel Boric. ¿Sabe por qué? Porque ya ahora eso, Eduardo. Sí, dale. súbela. Ahí. Es momento de que usted haga algo realmente eficaz para la lucha en contra del delito. Compre de una buena vez la SIM card para carabineros para que puedan tener en su dispositivo la posibilidad de chequear los antecedentes a las personas que se le hace control preventivo de identidad. Proyecto de ley de mi estimado, Y ley actual. Y querido, estimado y querido Ley. amigo Gonzalo Fonseca. Chile se lo agradecerá. ¡Eso! Ya, a sus posiciones. Gracias, Gonzalo, Estuvo por el lindo. humor. Estuvo lindo. Gracias, Mauricio. Oye, pero yo no igual sé por faltó el qué- beso. Ahora- claro. Yo no sé por qué el diputado Leiva insistía en el beso. Yo creo que no Sí. le quedó claras las declaraciones de la presidenta del PP el día lunes. Dejar de hablar de, Es una proyección. de leyes, del Ya. Es que lo que pasa es que- ellas. lo que pasa es que Basta. fue salida es el taza de la derecha. Eso me queda claro. El taza de la Es el taza de la Hay que derecha. Ahora, verlo acá. Mucha No, honra. nos vamos Pero a dar por una- cierto, Perdón, mucho. nos Saca hemos pecho, pegado saca una pecho. tierra Oye, impresionante. y es no la he proyección escuchado. de Leiva. Sí, una proyección de Leiva. Leiva Claro. quiere besar a todo el mundo porque tiene mucho amor. Creo que un Mucha beso, por capacidad. favor. Mucha Orden capacidad, en la Mike. sala. ¿Dónde está el Podría martillo? darse un beso Leiva ahora con Gloria, que son el mismo partido, antes que se peleen, porque no hay esa cosa que... no peleamos los compañeros. Eso Oye, Chile cambió, acuérdense Sí, entonces claro. antes, Gonzalo. Ahora, Poliamor y- por favor, proponga su canción o si no. Sí, estamos listos. perdón, la canción es de una gran cantante que falleció el día de hoy, a los 83 años, que es Tina Turner. Está sonando acá. Y yo quiero decir algo, sé de su vida, y fue una mujer maltratada física y psicológicamente por Muy su ex tortuosa. marido. Finalmente ella logró salirse de ese grupo y brillar por lo que realmente siempre ella fue. Una gran cantante, una gran luchadora y muy admirada, yo sé, en la escena de la música a nivel internacional. Sí, a los 83 años hoy 83 partió años. Tina Turner, ícono del rock, la reina del rock. Vendió más de 100 millones de discos Tina Turner en su carrera. Así que nada, a todos sus fanáticos un abrazo enorme y por supuesto que hará su música, su legado con nosotros. Bien, Gonzalo Fuenzalía. ¿Viste que la pudiste hacer en 10 segundos? Sí. ¿Viste? Ya, Mauricio Daza, hoy va a ser una excepción y va a pedir canción también. Sí, voy a pedir canción porque Beso de Diango. No. hoy día lamentamos la muerte de Tina Turner, pero también homenajeamos el nacimiento hace 82 años de otro grande, Bob Dylan, ¿no? Y bueno, esta canción que es una de sus canciones más clásicas, Blowing in the Wind, ¿no? ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de llamarlo hombre? La respuesta, sopla en el viento. Qué bonito. Bien, Daza. Muy bien, Daza. Nos invita a una Muy bien, reflexión, Daza. Con Bob Dylan. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos de inmediato a las pantallas de VIX, tu propia vía, con más tiempos violentos.